intentamos ya ir aterrizando aspectos sectoriales, de ver qué tipo de políticas se pueden ir aplicando. Y tenemos en esta mesa a Astrid Lindström, que nos hemos desorganizado un poquito, pero saluda. Astrid Lindström es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Estocolmo, la especialidad de Política Social y Trabajo Social. Es consultora freelance en Política Social y Servicios Sociales en relación con las políticas de conceptualización, planificación, diseño y organización de diseños y equipamientos sociales, y es además profesora en el Máster de Atención Integral y Centrada en la Persona de la sexta edición de la Universidad Central de Cataluña y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Tenemos a Elisa Pozo, es doctora arquitecta especializada en urbanismo, sostenibilidad, salud, accesibilidad e inclusión. Máster en Ciudades Sostenibles del Institut Francès d'Urbanisme y máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Es investigadora de Matia Instituto, otra vez sale el Matia Instituto, y socia fundadora de Mita Atelier, que es un estudio de reciente creación de arquitectura, urbanismo y consultoría, que ha trabajado en proyectos de movilidad, salud, renaturalización y comunicación urbana. Tenemos a Javier del Monte Diego, es arquitecto y gerontólogo. En la actualidad es coordinador del proyecto de innovación de comunidades de cuidados, liderado por Jubilares en agrupación con UDP y con la asociación Andecha. ¿Andecha es? Sí. Y es además máster en gerontología, máster en accesibilidad universal, socio fundador de la asociación Jubilares y miembro del grupo de trabajo de Ciudades Amigables con las Personas Mayores del Inserso, ¿no? liderado por el Inserso. Ha sido coordinador de equipos técnicos de Jubilares y desde hace 10 años trabaja en la investigación, difusión y acompañamiento de comunidades internacionales de cohousing. O sea que tenemos aquí experiencias... Internacionales no. Bueno, y después María Jesús Domínguez es cap de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Just Desvern des del 2020, cap de Serveis Socials de l'Ajuntament del Masnou del 2009 al 2020 i amb anterioritat tenia experiència laboral en serveis socials especialitzats en l'àmbit de la infància. És diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i grau en Treball Social per la UNED i té el postgrau de Gestió Pública dels Serveis Socials i altres àmbits vinculats al benestar. Com veieu, són 4 perfils que ens parlaran d'experiències relacionades totes amb l'espai físic, espai organitzatiu en el que es viu a partir de determinada edat y si donan o no respuesta, si dan o no respuesta en estas circunstancias cambiantes en las que hemos venido hablando hasta ahora a las necesidades de la gente. Y habíamos convenido que empezara Astrid Lindström porque ella, si bien los centros sociosanitarios son una estructura muy consolidada y fundamental en este país, también en general en Europa, en Suecia hubo un proceso de desmantelamiento de este tipo de centros. Y queríamos que nos explicaras por qué y qué reflexión hay detrás de ese cambio de modelos, teniendo en cuenta que hay divergencias y diferencias obvias sociales entre Suecia y España, pero quizá vuestra reflexión nos pueda ser de utilidad. Adelante. Sí, yo creo que sí, que es muy, muy importante también, porque para nosotros, como ya explico, con demasiado texto seguramente, es que era muy importante en los años 60 y 70 el movimiento de la desinstitucionalización. Y autores como Erving Goffman y otros que demostraba, digamos, qué pasa en las instituciones, sobre todo cerradas, ¿no? El concepto de institución total. Y otros, como el Foucault, que demostraba también que el conocimiento es poder. Y más conocimiento, el conocimiento también tiene estatus. Y esto genera jerarquías, digamos, como, por ejemplo, que los médicos tienen mucho más estatus que
los que hacen el trabajo tocan a la gente, ¿no? Como las cuidadoras. Y entonces se produce unas disfunciones en las instituciones, sobre todo si no hay control social, si no hay un contacto permanente con la sociedad que hace de alguna manera pues algo que dice, mira, ¿qué pasa aquí? ¿No? Qué raro. Lo que pasó durante la pandemia fue muy ilustrativo de esto, porque de golpe predominó el conocimiento biomédico y todos los otros no tenían ninguna importancia. Se decidió cerrar a las personas y que muriesen solas, sin poder hablar con la familia. Esto, bueno, es el ejemplo típico de esto que ya hablaron y estudiaron en los años 60 y 70. Yo creo que esto ahora no se enseña y por eso está pasando lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, que era una situación insólita, evidentemente, con muchos riesgos para el personal, con edificios que no están pensados para aislar, bueno, para tener posibilidades, digamos, de no contagiarse. Pero los países nórdicos, digamos, en Suecia misma, fue súper criticada porque no hizo esto. O sea, no hubo, ¿cómo se llama esto? Confinamiento. Confinamiento, no hubo. Se confió en las personas, en el sentido común. Y en el principio había más muertes, pero también porque los suecos son los más viajeros del mundo. Están por todas partes siempre. Y esto es una razón también, pero también que las personas, digamos, tenemos responsabilidades. Y esto es como un poco contradictorio, como un estado de bienestar tan omnipotente, que resulta que las personas son responsables, o que se espera de que lo sean, y también solidarios. Entonces, ahora, sí que durante muchos años se ha cuestionado el estado de bienestar, ¿no? Y el sueco ha sido icona. Por eso ha estado también más atacado. Y los mismos suecos han empezado a pensar que esto está fatal, sí que el estado de bienestar no vale. Y entonces está pasando lo mismo que en el mundo entero ahora, que es que todo el mundo tiene que ser empresario, todo el mundo es individualista, no es solidaria, no existe un discurso sobre redistribución de la riqueza, se habla únicamente de identidades feministas, homosexuales, nacionalistas, todo, y la redistribución no se toca. Entonces, claro, cada vez hay más personas pobres y más personas súper ricas que nunca, ¿no? Las diferencias estas son cada vez más grandes y no se hace nada. Entonces, la polarización también en las opiniones, bueno, y esto también ha afectado a Suecia, que ahí está pasando cosas, digamos, por ejemplo, que el crimen ha aumentado muchísimo entre los inmigrantes, entre los jóvenes, que se crearon guetos para ellos. Y bueno, o sea que lo que consiguió el estado de bienestar nórdico es que era todo a bien. O sea, estaban en los puestos más importantes del mundo, en casi todos los indicadores. Entonces, para mí es como muy triste, porque era un modelo que funcionó realmente. Entonces, había otros intereses, yo creo, que realmente consiguió desmantelarlo. El neoliberalismo feroz, ¿no? Y bueno,
respecto al tema de los centros sociosanitarios, ¿no? Pues para volver a la cuestión es esto, de que en los años estos 50, 60, pues había todo este debate. En los años 50 era cuando se crearon los sociosanitarios, porque la longevidad también hizo que lo que pasa ahora, la mayor longevidad, pues conlleva también más enfermedades crónicas y tal. Y entonces se crearon estos centros sociosanitarios, muchos. Y yo trabajé en uno. Al que pasa que yo, en el sociosanitario donde yo trabajaba, hicimos algo que nos hizo ver que esto era un modelo absurdo en el mío, que conseguimos montar un piso en el hospital para que la gente hiciese rehabilitación, concepto, para la vida cotidiana. No había una sala de rehabilitación para hacer eso. No. Era una rehabilitación con sentido, Claro. que es, digamos, entrenar a las personas de entrar, salir de la bañera, de cocinar, de hacer todo lo que se hace en una casa. Y los resultados, habían personas allá que no hacían nada porque todo el funcionamiento también era típico de hospital. Era que todo se acababa a las 8 de la noche. No había nada que hacer, tampoco estaba decorado como una casa ni nada, como un hospital, evidentemente. Y todo dependiente de los profesionales sanitarios, con los horarios y todo, ¿no? Entonces, vimos toda esta cosa absurda y hicimos un proyecto y entre muchos otros, ¿no? Y demostrando que fuera sociosanitarios no tiene ningún sentido. Se puede hacer muchísimas personas. Se hizo estudios también para demostrar cuánta gente tenía realmente que estar en un sociosanitario. Además, el concepto era de larga estancia. Y las palabras, si es larga estancia, pues será larga. No será nada para que sea corta, ¿no? Claro. Entonces, son muchas cosas. Igual que yo critico mucho también la ley de dependencia, porque son profecías que se autocumplen. Si tú hablas de dependencia todo el rato, pues todo se hará, no porque sean independientes, ¿no? Entonces es como lo mismo. Y bueno, entonces, un poco se consiguió como que la película también del Nido del Cuco, ahí tuvo mucho impacto. Cuando sigue aquella película del hospital psiquiátrico y lo absurdo que era todo, pues tuvo mucho éxito también ahí. Y entonces había mucho debate y también en los medios de comunicación muchísimos sobre lo que pasa, que ahí están, les pone a la cama a las 8 a la gente en el sociosanitario, ¿no? Y bueno, todas estas rutinas absurdas y tal. Y bueno, fuera. Era un cambio bastante costoso porque, claro, eran estructuras que cuestan mucho dinero para crearlas. Absurdo también porque el hospital, digamos, si tú realmente tienes un problema de salud, el hospital tiene todos los recursos, no tiene ningún sentido de crear otras estructuras, ¿no? Entonces, es como, y después si tienes que desmantelarlo, el coste es enorme también. Pero ahí lo hicieron, porque había un convencimiento de que no. ¿Y qué estructuras diferentes emergieron? Ahora, ¿cuál es la más utilizada? Y supongo que es variable, ¿no? Que habrá habido diferentes respuestas, pero ¿cuál es la respuesta que habéis dado más? ¿Cómo es el modelo? Sí, esto lo puedo ilustrar Sí, con fotos. sí. ¿Vale? Sí, vamos a pasando. ¿Lo pasas tú o Vale. lo paso yo? No sé, probamos. Yes, pues. Este pasa. El texto y vamos a las fotos. Aquí. Aquí. O sea, las estructuras que se hicieron
no únicamente para sustituir a los sociosanitarios, sino como un recurso previo de necesitar una residencia o intermedio, digamos, ¿no? Porque el servicio domicilio soluciona muchas cosas y ahí se ha apostado mucho por el servicio de domicilio. Pero también esta soluciona también los problemas de solitud. Y cuando tú has dicho esto, ¿no? De la familia, para nosotros tenemos familias, políticas familiares. Somos conscientes de la importancia de la familia, pero a nivel político. Entonces, claro, la política de vivienda y de vivienda para personas mayores tiene que ver con crear posibilidades para las familias también, no únicamente la persona mayor. Ahí, incluso las residencias tienen apartamentos y allí pasa el marido o la mujer con la persona. Los jubilados, aunque pasan ahí al día y hacen lo que quieran, miran la tele, leen libros, viene la hija y entonces esto también ahorra personal. O sea que el modelo de vivienda tiene estas ventajas de alguna manera, que tú ahí puedes seguir hacer tu vida y cuando tú quieres, pues tienes la otra gente, los espacios comunes y los cuidados, todos tienes ahí, pero tienes más capacidad de elegir. Quiero estar sola, quiero estar acompañada, ¿no? Entonces, esto es una solución y se empezó con las viviendas con servicios. De hecho, ya habían en los años 30, se crearon las primeras viviendas para pensionistas. Bueno, si acaso luego podemos volver cuando entremos en diálogo. Vale, puedes... hay muchos más modelos. Sí, pero podemos entrar. Vale. Sí, muchas gracias. Elisa, tú has trabajado en la Fundación Matia mucho el tema de los modelos residenciales y las necesidades de las personas mayores en diferentes momentos de dependencia o diferentes momentos vitales, diríamos, ¿no? La nueva regulación sobre las residencias que vimos con la COVID, que había sido un desastre, que teníamos un modelo de residencias muy masificado, muy de aparcamiento de personas mayores para dejarlas allá, y la nueva regulación planteaba hacer unidades de convivencia, creo que recordar que eran 15 personas como mucho en cada unidad de convivencia y organizar las residencias de acuerdo con esto. Pero claro, esto regirá para las nuevas residencias que se construyan. Parece que también se quiere evitar el modelo de las macro residencias y hacer una cosa más pequeña. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo ves este problema? ¿Qué modelos son óptimos desde tu experiencia, pero también desde lo que conozcas de otros lugares y de otros sitios? Sí. Compartimos el micro. Sí. Bueno, bon dia i moltes gràcies per la invitació a participar en aquestes jornades. Desde la Fundación Matia, no sé si puedo poner alguna diapositiva así de apoyo, pero bueno, principalmente es cierto que tenemos ahora retos en cuanto a esa adaptación de infraestructuras que se han construido hace décadas y que pues todo lo que hemos visto esta mañana, esa evolución, esa evolución de las necesidades de la propia sociedad y los retos que tenemos, no solo a nivel social, sino también bueno, pues, climático, temas de movilidad, temas de equilibrio territorial, el sector de la construcción, el sector de los cuidados, es decir, estamos con retos en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, desde Matia, el abordaje principal es, bueno, como probablemente se sabe, es trabajar en ese modelo de atención centrado en la persona, que es un modelo que está permeando en todo el sector de los cuidados. Y, bueno, pues uno de los pilares principales es respetar y dignificar a la persona atendiendo a sus deseos y sus preferencias. Esto conlleva que los cuidados no es solo esa cartera de servicios o ese menú, ¿no?, donde podemos elegir, sino es mucha escucha activa y ir adaptando también al plan de vida de las personas que quieren hacer, ¿no? Previamente, tomando un café con Astrid, hablábamos de cómo
no hablar de dependencia o no hablar de edades, estamos hablando de estilos de vida. Yo si me comparo con personas de mi edad, pues es que muchas veces no tenemos nada que ver. Y esto sucede a medida que pasan los años en todas las edades, ¿no? Y buscamos afinidad en esos estilos de vida donde podamos compartir o convivir con personas que tienen esos intereses comunes. Entonces, pues desde la Fundación Matia, esa atención o ese plan centrado en la persona se trabaja desde 3 ámbitos principalmente. Por una parte son esos cuidados, esos servicios, cómo se respeta, ¿no?, la voluntad de las personas, pero todo eso tiene una gestión, una jerarquía de organización, cómo son esa cultura de la entidad o de la empresa o de los servicios, ¿no?, cómo tenemos un lenguaje común, y todo ello está acompañado por cómo diseñamos los ambientes para que faciliten con esa ética o con esa cultura nueva cómo están diseñados los ambientes. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos antes de si elijo tener un espacio privado y quiero más intimidad, o si elijo convivir más y tener esa posibilidad también de invitar a personas que son familia o personas más allegadas, que necesito más intimidad y espacios que me permitan esas conexiones más domésticas, íntimas, o si quiero tener unos espacios donde esa convivencia con la comunidad pues también esté, ¿no?, para poder tener pues esa interacción y esa continuidad con lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, pues el trabajo que se está desarrollando principalmente son 2. Por una parte, adaptar esas infraestructuras existentes que de la noche a la mañana tampoco pueden cambiar, ¿no? Si estábamos en un modelo principalmente hotelero, de habitaciones, largos pasillos, grandes salas donde se concentran esos equipamientos, no van a cambiar de un día para otro, pero es que también tienen otros retos, que no solo es esa adaptación al modelo de la atención centrada en la persona en unidades de convivencia, es que también es eficiencia energética, es que también es pues las instalaciones, es muchas veces temas de habitabilidad, que bueno, pues en ese ejercicio, ¿no?, de ir a visitar residencias y ver cómo acompañarlas en esa transformación, pues a veces la intervención óptima sería quizás intervenir en la fachada y que tengan más luz las zonas comunes, o que tengan vistas las habitaciones desde una posición en cama, para luego ya hablar de una salita, de un office, de un espacio de convivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo priorizamos y cómo ponemos una jerarquía a esas intervenciones y a esas inversiones en el espacio físico? Por otra parte, pues también está la implicación que lleva en esas nuevas estructuras y en esas adaptaciones en cómo funcionan las rutinas o los hábitos de las personas con esas nuevas estructuras. Y ahí nuestra experiencia es que tiene que ir de la mano. Podemos intervenir en el entorno físico, podemos crear esas unidades de convivencia, tanto en un modelo ideal de nuevo edificio como en una residencia ya existente, pero si no va acompañado de trabajar con unas nuevas dinámicas y cambiando, ¿no?, la forma de hacer las cosas, pues tampoco tiene sentido. Entonces, bueno, pues ese modelo ideal de unidades de convivencia, un ejemplo reciente, ¿no?, inaugurado el año pasado en la Fundación Matia, son las viviendas para toda la vida en Egurtzegi, se llama Egurtzegi, en Usurbil, y bueno, pues esos principios de diseño que hablan de la continuidad, hablan de la identidad, del sentimiento de pertenencia, de promover la autonomía, promover la independencia. Es un nuevo edificio, está organizado en unidades de convivencia, pero lo que son los principios de diseño podrían aplicar a cualquier edificio. Se habla pues de que el exterior del edificio no sea algo extraño, ¿no?, en ese entorno urbano, ese entorno rural donde está insertado, porque al final es una respuesta de diseño a cómo podemos naturalizar esa continuidad de que yo vivo en mi vivienda, en mi domicilio, y cuando me mudo a una residencia de repente corto las relaciones con el entorno. ¿Por qué? Porque también muchas veces el propio diseño es que o es invisible o está lejos, o es un edificio que no facilita mucho que queramos acercarnos, ¿no?, porque lo vemos ya como con ese estigma que al final ha permeado en los equipos de arquitectura, equipos de diseño o los propios contratos o licitaciones de esa cartera de servicios que se exige, ¿no?, dentro de los pliegos para que
equipos muy especializados, pero que también beben de un modelo sanitario, pues diseñen estos espacios que al final son nuevos alojamientos, ¿no? Entonces hay un cambio cultural que tiene que producirse. En Matia apostamos por este nuevo modelo, pero venía también de una larga trayectoria de trabajar en ecosistemas de cuidados en este municipio y esta respuesta arquitectónica también evolucionó mucho, ¿no? Si fuésemos a la propuesta que había hace 10 años, pues no tenía nada que ver con este edificio donde la volumetría intenta camuflarse, sigue siendo una residencia, es una evolución de una residencia, pero lo que es la respuesta de diseño intenta dar una continuidad en el entorno. Y luego, por otra parte, trabajamos también en cómo, que no solo es el edificio, es que luego cuando entramos, ¿no?, en una residencia, en alojamientos o en centros, pues qué se hace en ese día a día, o cómo se decora, o cómo se organizan los espacios, pues también es un reto increíble. Podemos tener unos edificios nuevos con una calidad arquitectónica increíble, pero luego entramos y las salas pues igual siguen organizadas, todas sillas iguales, todas las sillas con la misma tapicería, organizadas alrededor de una habitación y haciendo todos la misma actividad en grandes grupos, ¿no? Entonces ahí pues también estamos trabajando en cómo personalizar al máximo posible y dando voz a las personas y que se integre el reflexionar, ¿no?, y el cómo organizar el día a día dentro de esa organización del mobiliario, de la decoración, actividades que tienen más que ver pues, con esas afinidades que tienen las personas y que eso forme parte también del día a día, de la decoración y de las actividades, ¿no? Es como un continuo. Y bueno, pues quizás el proyecto que hemos desarrollado más diferente, innovador y intentando dar un paso adelante, ¿no?, bebiendo de esas experiencias internacionales de países nórdicos, de viajes para conocer qué se estaba haciendo en otros países en Europa, pues es esa alternativa a la situación que tenemos mayoritaria de servicios a domicilio y residencias, ¿no? Matia trabaja en este ámbito ofreciendo todos estos servicios, ¿no? Tenemos centros y residencias propias, pero también atención a domicilio. Entonces, esa apuesta fue por crear alojamientos separados de los servicios. Y en ese sentido, pues Lugaritz lo que ofrece es unas viviendas en régimen de alquiler, unas viviendas que han sido pensadas con un diseño que pues tiene en cuenta criterios de seguridad y de promoción de la autonomía y la independencia para las personas. Tiene en cuenta también esas posibilidades de cuidados, ¿no? Pues por ejemplo, las viviendas tienen o 2 o 3 dormitorios, pero uno de ellos tiene una salida directa a las zonas comunes, a lo que es las circulaciones del edificio, porque se considera que si en algún momento hace falta tener a alguien que cuide en la vivienda, esa persona tiene que tener también su independencia. Entonces, bueno, pues es también pensar, ¿no?, cómo la vivienda y la tipología de vivienda, ese diseño de cómo son las habitaciones o cómo son las circulaciones o la distribución a los espacios privados o públicos, tiene que evolucionar también para incorporar esos nuevos escenarios y esas nuevas situaciones de familias. Entonces, estas viviendas pues tienen una parte diseñada pensando en esa continuidad, ¿no?, de si nos mudamos a estas viviendas, pues mi pareja y yo en algún momento voy necesitando una serie de cuidados que hacen que tenga que estar en la cama, pues quizás esa situación de estar en la cama, pero yo sí que puedo seguir participando y puedo participar de lo que sucede fuera, pues porque las ventanas tienen vistas al exterior y en posición encamada están pensadas para que yo pueda seguir participando, pero también tengo vistas a la zona común, a la salita, y entonces aunque yo esté encamada, pues puedo seguir participando de alguna forma de lo que está sucediendo en mi vivienda. Pero luego, no solo desde lo privado, pues a medida que se va saliendo al edificio, a las zonas comunes, a lo que es el barrio, pues el diseño lo que ha intentado es favorecer esos espacios de interacción y de convivencia con los vecinos, con personas que trabajan, ¿no?, en el entorno y pues al final, bueno, es un desarrollo urbano que no solo son las viviendas, es un edificio de viviendas dentro del núcleo urbano de San Sebastián, Donostia,
pero también tiene un edificio de oficinas donde se han mudado, ¿no? Parte de las oficinas de Matías nos hemos mudado allí, hay un centro de día, hay una cafetería y luego además bueno, pues se aprovechó la oportunidad para hacer un proyecto de accesibilidad, porque bueno, si conocéis Donostia, pues sabéis que hay barreras físicas infranqueables por esas montañas y calles que no van a ninguna parte muchas veces. Entonces, el aprovechar, ¿no?, esa posibilidad de unir dos barrios que estaban muy cerquita, pero con muchos metros en altura de diferencia, pues era una oportunidad, ¿no?, para crear espacios intermedios de convivencia y no solo pensar en ese equipamiento, ese nuevo modelo de residencia, sino de cómo hacer un proyecto que genere también barrio y que cree otras dinámicas de convivencia e integradas en el entorno. Y bueno, pues eso es en lo que estamos trabajando. Tenemos muchos retos por delante. Es cierto que por una parte tenemos lo que es la infraestructura, los alojamientos, se inauguró el año pasado, pero luego por otra está esa gestión del caso para que las personas que se mudan allí pues tengan también esos servicios y esos apoyos continuos a medida que lo van necesitando. Entonces eso, hay una trabajadora social que se encarga de dar respuesta a esas necesidades que van apareciendo en las personas que se han mudado, en los núcleos familiares, y consiste en una articulación de todos los servicios y todos los recursos que haya a nivel municipal. Unas veces son públicos, el médico de cabecera de toda la vida de la persona que se ha mudado. En otros casos, pues es si la mudanza ha supuesto una ruptura quizás con las relaciones sociales de las personas, pues encontrar en ese entorno nuevo pues grupos de interés, redes de asociaciones, voluntariado y dar respuesta a esas necesidades que tienen las personas. Entonces, bueno, pues es un trabajo que requiere efectivamente equipos interdisciplinares, mucha comunicación entre lo público, lo privado, los recursos que tenemos en un territorio y luego también buscar cómo damos respuesta. En este caso, pues el tema de eficiencia energética también sale porque se ha aprovechado para hacer un district heating, o sea, una instalación de generación de calor que da respuesta también a las necesidades que teníamos de otros edificios en Matías. O sea, es un proyecto de gran escala, pero donde ha habido muchas miradas de decir, bueno, apostamos por esta inversión y resolvemos accesibilidad urbana, el tema de la energía, el tema de los alojamientos y bueno, y ahora estamos trabajando mucho en toda la integración social en ese ecosistema de cuidados que es uno de los grandes retos. No siempre el tener la infraestructura acompaña a todo ese cambio social que necesitamos. Puede ayudar, pero tiene que ir de la mano. Matías es una fundación privada sin ánimo de lucro, sí, pero trabajamos en concierto con la Diputación y vamos, a nivel municipal también con el Ayuntamiento. Y ahí está pues, parte del trabajo, ¿no?, de cómo estos alojamientos y este proyecto que es innovador pues no está encajando tampoco en ese listado, ¿no?, de servicios. No es una residencia, no son pisos tutelados, ¿dónde lo metemos, no? Entonces, pues los proyectos de innovación requieren también eso, el hablar, dialogar y ver cuáles son las fórmulas para transformarlo, ¿no?, y que pueda ser una alternativa real y que además pues, pueda contagiar también a otros promotores y a otros agentes para que pueda haber también otras alternativas distintas a domicilio y residencia, ¿no? Tiene que haber variedad porque es lo que estamos viendo, que hay muchísima heterogeneidad en lo que es personas mayores y tiene que haber esa variedad. Muchas gracias, es interesantísimo. Me imagino yo una ciudad media, ¿no?, planteándose un proyecto de estas características. Puede ser interesantísimo, la verdad. María Jesús Domínguez también nos va a explicar una historia. Esta es en Sant Just. Vosotros tenéis en marcha un proyecto de viviendas con servicios también para personas mayores, un poco en esta misma línea de lo que veníamos. ¿Cuál es vuestra experiencia? Explícanos qué ventajas, inconvenientes, con qué problemas os habéis topado y qué perspectivas de futuro tiene este tipo de modelos. Sí. Perdón.
¿Tienes también presentación? Gracias. Tengo un Power, sí. A ver si lo podemos encontrar. Vale, y para pasar esto aquí. Vale, perfecto. Buenos días y primero de todo agradecer la invitación a participar en esta mesa. A ver, es una experiencia bastante parecida a la que vosotros comentáis y ya tiene unos años, porque la verdad es que el Ayuntamiento de Sant Just sí que tuvo preocupación por todo el tema de lo que es el habitatge, no solo para personas mayores, pero en este caso solamente trataremos esto porque también hay intervenciones para jóvenes o para familias. Nos centraremos solamente en la parte de habitatges con serveis, o sigui que en principi es el punto intermedio que ella comentaba, enlazo con lo que ha dicho Elisa, de viviendas para las personas que quieren seguir siendo independientes y pueden seguir siendo independientes y autónomas, pero no en su vivienda habitual, porque su vivienda habitual presenta dificultades, sobre todo de adaptabilidad. Y bueno, la población tampoco invita en este sentido, también es una población con grandes desniveles en la que es difícil a veces poderse desplazar entre barrios o poder acceder a servicios básicos. Entonces, si podéis ver en las fotos, la promoción esta del Milenari, se llama el Milenari porque uno de los edificios está reconvertido, los otros son nuevos. Había sido un antiguo convento que estaba ya en desuso. Entonces, la foto del recinto, de alguna manera, desde diferentes ángulos es esta. Son 4 edificios diferentes. Uno es más nuevo, uno data de... Bueno, después saldrá en el PowerPoint, pero en total son 84 viviendas, son apartamentos todos. Si podéis ver la línea de balconada de alguno de ellos, todos los accesos a las viviendas pasan por esa línea de balconada. Quiere decir que obligatoriamente para acceder a sus apartamentos las personas pasan por unos balcones que cada uno ha decorado a su manera. Son absolutamente libres de decorarlos como quieran, igual que los apartamentos. También cada uno puede adaptarlos como quiera. ¿Vale? Continúo con la exposición. Lo que comentaba, en Sant Just hubo una preocupación desde hace muchos años, diría yo que... Pues paso hacia atrás otra vez. El complejo se inauguró en el año 2004, pero el que es la empresa municipal de vivienda data del año 1990, o sea que en aquel momento ya hubo una preocupación municipal por los temas de vivienda. Se creó la empresa municipal Promunsa y Promunsa fue la que impulsó la creación del complejo del Milenario. Inicialmente eran 3 edificios, 65 viviendas, y yo pienso que lo que aporta valor es el centro social que está en los bajos de uno de los edificios, porque por un lado se soluciona todo lo que es el tema más material, más de habitabilidad, más de recursos arquitectónicos, pero por otro lado hay mucho interés en que no se produzcan, no se mantengan las situaciones de aislamiento social que acompañan a las personas mayores. Lo de estar en una mesa al final de la mañana quiere decir que muchas cosas ya se han dicho previamente, ¿no? Entonces, todo lo que se ha ido comentando, ¿no? De que las personas a medida que se hacen mayores se van quedando cada vez más aisladas y más solas por pérdidas del núcleo familiar, por pérdidas de amistades, etcétera. De alguna manera se intenta paliar, que no solucionar, pero sí paliar con este tipo de construcciones. Por eso digo que los pisos con servicios, nosotros nos encontramos muchas veces con pisos asistidos, no son pisos asistidos. Lo decimos, insistimos en ello, pero muchas veces la gente queda con esta idea. No son pisos asistidos, son pisos con servicios. De hecho, aquí delante están los servicios que tienen las viviendas. Las viviendas tienen conserjería los 365 días del año, las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que hay un conserje que tiene llaves de todas las viviendas y que en caso de urgencia puede ir y abrir aquellas viviendas, llamar a la ambulancia, llamar a la policía, llamar a donde haga falta. En el contrato que se firma esto está incluido y esto se sobreentiende que ha de ser así, si no, no podrían vivir allí las personas. En los edificios hay unos timbres de emergencia en diferentes espacios que conectan directamente con la conserjería para poder facilitar esto. De todas maneras, tengo que decir que si bien inicialmente no estaba previsto que las personas que vivían allí tuvieran el servicio de teleasistencia, al final ha ido cayendo por su propio peso. ¿Por qué? Porque 2 timbres situados estratégicamente a veces ya no es suficiente, porque hay personas que pueden caer en otros espacios de la casa donde ya no pueden avisar. Con lo cual, es verdad que a medida que las personas empiezan a ser más dependientes y van perdiendo autonomía, necesitan servicios de soporte. Aquí es donde entran los servicios sociales municipales, donde entra la teleasistencia, los servicios de atención domiciliaria, etcétera. Pero en el contrato de alquiler de los pisos está incluido todo esto, la conserjería,
el timbre de emergencia, la limpieza de las zonas comunes. Todo el complejo tiene una limpieza periódica que no tienen que hacerla los residentes. La limpieza de las viviendas. Es obligatorio por contrato que al menos una vez al mes se pueda acceder a las viviendas para hacer la limpieza. En principio está contemplado 2 veces, pero como algunas personas eran reacias, al final se redujo y en estos momentos es solamente una limpieza. Está incluida en el recibo del alquiler, ¿vale? Pero es obligatorio porque de alguna manera también es un sistema de detección. A veces hemos visto situaciones en las que ha habido que hacer una intervención. Pensad que hay familias, hay muchas personas que viven solas, sí que hay parejas, pero hay muchas personas que viven solas. En muchos casos, además, no tienen hijos ni familiares de referencia cercanos. Algunos a lo mejor tienen familiares, pero en el extranjero. Y a veces la situación se está deteriorando dentro de la vivienda y no la vemos si no hay ningún tipo de acceso. Y no podemos poner servicios para ayudar a estas personas. Por eso es importante el tema de la limpieza, no solo para mantener, sino para poder tener de alguna manera un radar de que las cosas están funcionando con esa persona. Y después, esta parte que decía yo que aportaba valor del centro social. El centro social tiene salas polivalentes que están abiertas también durante todos los días del año, con calefacción, aire acondicionado, silloncitos, prensa, etcétera. Y aquí hubo una cosa que no acabó de funcionar nunca, que fue el tema del comedor, ni siquiera lo he puesto. Donde pone máquinas de vending, allí hubo un comedor. De hecho, la cocina continúa existiendo, hay una cocina equipada, muy bien equipada además, con todos los requerimientos, y se han hecho diferentes pruebas, pero no ha funcionado ninguna. No ha habido manera de que ninguna empresa realmente hiciera rentable aquello, porque las personas mayores hacían poco uso del comedor. Aunque había menús adaptados, etcétera, pero claro, tienen un precio, evidentemente. En cambio, el servicio de podología y el servicio de perruquería, que tienen precios públicos aprobados por el ayuntamiento, y son precios inferiores, evidentemente, al que solo pueden acceder personas mayores de 60 años que sean socias del centro social. O sea que no solo son los residentes, sino todas las personas de más de 60 años de Sant Just pueden ser socias de este centro social y tienen derecho a estos servicios. ¿Por qué? Porque de alguna manera no aislamos las personas que residen allí, sino que todas las personas del municipio de más de 60 años pueden acceder a todos estos servicios. O sea que de alguna manera genera movimiento alrededor de esto. Y también hay un parking en el edificio, también tienen la opción de tener una plaza de parking. Hay muchas personas mayores que todavía conducen y tienen vehículo y son muy autónomas, con lo cual tienen que tener esta posibilidad, ¿no? O incluso los hijos o los familiares o los amigos que van a visitarlos tienen la opción de poder aparcar en el mismo recinto a unos precios reducidos, ¿no? También hay un aparcamiento exterior con plazas reservadas para vehículos de personas con discapacidad física, etcétera. Evidentemente hay unos requisitos. Tengo que decir que cuando se hizo el complejo no se llenaba, costaba mucho, porque inicialmente, ya sabéis que Sant Just es una población con un índice socioeconómico muy alto, de las más altas de Cataluña, y bueno, se vivió un poco como que era para pobres, ¿no? De alguna manera, y entonces accedieron inicialmente algunas personas de los municipios de alrededor, de Esplugas, de Cornellá. Ahora hay una lista de espera que no baja nunca de los 20-25 personas, porque realmente la experiencia ha sido muy enriquecedora. Hay muchas personas que viven allí, tenemos muchas personas que están desde el principio, algunas que tienen más de 90 años, que viven solas, pero que tienen todos estos soportes, tanto municipales como los que ya ofrece el mismo complejo. Entonces, a ver, un poco las condiciones de acceso es ser mayores de 65 años. En caso de parejas, solo hace falta que lo cumpla una de ellas, pero la otra tiene que tener un mínimo de 60 años. No pueden vivir otras personas que no sean las parejas o algún hijo discapacitado, ¿vale? No pueden vivir hijos ni otros familiares, para entendernos. ¿Por qué? Son apartamentos de una sola habitación, no están pensados para núcleos familiares completos. Y además está prevista una rotación de alguna manera, aunque son de alquiler y pueden vivir todos los años que quieran allí, esto no puede pasar a familiares, sino que pasaría a otra persona que reúna los mismos requisitos. Sí que hemos tenido algún caso de alguna persona que vivía con algún hijo incapacitado legalmente por una discapacidad, en este caso psíquica. Cuando falleció la madre, esta persona
continuó residiendo allí un tiempo, pero finalmente tuvo que ingresar en otro equipamiento porque no podía ser autónoma y vivir sola, ni con todos los apoyos que se habían prestado desde el ayuntamiento, ¿no? Y entonces, bueno, se prioriza de alguna manera pues, la situación económica, social, vivir en una vivienda que tenga barreras arquitectónicas, etcétera. Los edificios 3 son de protección oficial, o sea que hay que cumplir las condiciones de la protección oficial. Uno es libre, se puede hacer cualquier persona, incluso teniendo alguna vivienda. Todo y que después haya una priorización. Y bueno, el tema del valor afegit que decía yo, ¿no? El del equipamiento del centro social. Perdona, porque no voy al ritmo. Que creemos que es lo que aporta valor, el que sea un espacio de reunión, un espacio de actividades en las que pueden apuntarse. Siempre tenemos lista de espera en todas las actividades, y hay muchas, pero siempre mucho lista de espera. Es la sede también de la Sucesión de Gent Gran, de Sant Just, o sea que también genera todo un movimiento alrededor de eso. Y otra cosa muy positiva es el hecho de que esté situada en el centro de la población. Está al lado de la calle peatonal más comercial de la población, al lado del mercado. Al lado de un parque bastante grande, o sea que facilita de alguna manera el acceso y la participación en la vida social del municipio, que pensábamos que eso era muy importante. También tenemos retos, evidentemente, porque las personas se hacen mayores y las personas no quieren perder su autonomía, no quieren ir a residencias y en muchos casos no tienen soporte familiar ni social, muy importante para que les ayude. Y aquí es donde podemos encontrar alguna de las situaciones. Yo he puesto aquí los retos que en estos momentos nos encontramos, que es las situaciones de pérdida de autonomía funcional progresiva, cómo afrontamos la imposibilidad de continuar viviendo solos, es una de las dificultades. Otro, las relaciones con la familia extensa. Alguien ha dicho, no recuerdo, creo que fue Irene, pero no estoy convencida, ¿no? Eso es decir, a ver si hay un problema de control de esfínteres en un espacio público del complejo, esto no lo hemos encontrado y no lo encontraremos. Si no hay ningún familiar de referencia, aquí una pérdida de autonomía importantísima. ¿Cómo trabajamos todo esto? Porque esto pasa, por ejemplo. Y las urgencias, claro, a veces alguien se cae en la ducha, a veces alguien tal, y todo esto hay que poderlo solucionar pues las 24 horas del día durante todos los días del año. Bueno, si queréis después aclaramos más cosas. En esta mesa priorizamos, como veis, la explicación un poco pormenorizada de cada proyecto, porque todos los proyectos pueden ser imitables, todos pueden ser reproducibles, ¿no? Y por eso el valor que tiene explicarlos más extensamente. Javier del Monte es de Jubilares, y Jubilares es una organización que apoya cooperativas de cohousing, y también tenéis una larguísima experiencia, ¿no? en este tipo de trabajo, que se ofrece espacio de intercambio, de conocimiento, de encuentro. El hecho de que sean cooperativas ya implica también una participación mayor, un compromiso importante, pero también una capacidad de autogestionarse, diríamos, ¿no? Que tampoco a lo mejor siempre se puede mantener. Explícanos el modelo Jubilares y la experiencia que habéis tenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, súper interesante todo lo que estoy escuchando y ha estado bien prepararme como algunas ideas porque me dan ganas como de ir respondiendo a todo lo que se me viene en la cabeza a lo largo de la mañana, y son muchas cosas. Pero bueno, por lo menos por plasmar unas cuantas ideas y luego debatimos. Quería para hablar un poco, para centrar qué es esto del cohousing o las viviendas colaborativas en un sentido un poco más amplio y un poco referido a las 4 ideas que se planteaban aquí en este curso, ¿no? De retos, oportunidades, derechos y diversidades, ¿no? Pues hablar un poco del derecho a vivir y a envejecer en casa, ¿no? Y entendamos casa como muchas cosas, pueden ser muchas cosas. Lo que cada persona puede entender como casa. Puede ser el barrio también, puede ser una residencia incluso. Claro, lo primero para hablar de derechos o para pensar en cuáles son los cambios que queremos propiciar es reconocer los ciertos derechos. Y aquí ya se ha hablado de que se están banalizando ciertas cuestiones que tienen que ver con derechos para personas mayores, por ejemplo. Bueno, sobre oportunidades quiero hablar pues concretamente como un ejemplo, ¿no? El cohousing. Es un referente.
o sea, creo que es importante porque se está hablando mucho como si fuera la panacea el cohousing, y yo quiero también rebajar esto es desde mi punto de vista, grandísimo referente en muchos aspectos, pero no es la panacea. Es, bueno, pues vale para personas, para ciertas personas, pero luego puede servir para fijar, para escalar a otros entornos, ¿no? Luego, sobre retos, el gran reto para envejecer en casa, desde mi punto de vista, sería la cuestión de los cuidados complejos, a la dependencia, cuidados de larga duración y demás. Hay más retos, muchos más retos, pero digo por hablar de alguna cosa muy concreta, ¿no? Y sobre diversidades, ¿no? Pues hablaremos de esos envejecimientos, ¿no? Para que sirva para todas las personas. Sobre derechos, una clave, y en realidad es la respuesta, o sea, hacia dónde queremos que cambien las viviendas que puedan servir para toda la vida. Pues si nos tomáramos en serio el artículo 47 de la Constitución española, el derecho a una vivienda digna y adecuada, y lo de la adecuada generalmente se nos suele olvidar, pero cuando envejecemos resulta que cambian nuestras necesidades muchas veces, y a veces el entorno donde vivo pues ya no resulta adecuado. Y sin embargo tenemos derecho a vivir en una vivienda adecuada. Y claro, y derechos como la dignidad o la autonomía personal o la intimidad o bueno, derechos que se niegan directamente, ¿no? en algunos centros residenciales, como comentaba Astrid al principio, ¿no? En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 19 habla de esta oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir. Y esto pues lo hemos ratificado, no nos hemos adherido en España en el año 2008. Y bueno, pues tenemos ese derecho también, ¿no? A vivir donde queremos y cómo queremos y con quién queremos, ¿no? Bueno, pues si nos tomáramos en serio esto y realmente hubiera un esfuerzo por parte de todos, ¿no? De las administraciones y todo el Estado para que esto ocurriera, bueno, pues digamos que estaría resuelto el problema de la vivienda, ¿no? Así de fácil lo resuelvo. Bueno, oportunidades. Bueno, el cohousing como un referente, ¿no? Ideas clave, ¿no? Se han hablado aquí de apartamentos con servicios. Digamos que arquitectónicamente puede parecer algo parecido a eso. Son apartamentos, hay unas zonas comunes, pero la clave de las viviendas colaborativas es que es autopromovido, es autogestionado, el diseño es participativo, es colaborativo. Hay una estructura organizativa que es democrática. Suelen en España todas son cooperativas. Entonces está también pues toda la filosofía que tiene que pues el modelo cooperativo, no solo como modelo de tenencia, ¿no? sino pues con el modelo organizativo, ¿no? Son sin ánimo de lucro, y esto es importante, que muchas veces se empieza a olvidar en algunas autonomías donde han empezado a legislar sobre el cohousing, y entonces curiosamente olvidan este aspecto de que son sin ánimo de lucro. Y luego es muy importante, hay un equilibrio importante entre la vida privada y la comunitaria. Esto me ha hecho gracia antes cuando decías, Elisa, ¿no? Muchas veces decimos qué es lo que no somos, casi que es más fácil definir a veces en estos modelos innovadores qué es lo que no eres. Entonces, esto no es una comuna, esto no es un convento, pero tampoco es una comunidad de vecinos al uso, es otra cosa, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con valores de participación, de solidaridad, de apoyo mutuo, que es lo que sustenta este tipo de iniciativas. Entonces, por eso hablamos del cohousing como comunidades que cuidan. Porque de alguna manera, ahí que también ha salido el tema de la corresponsabilidad, hay un compromiso que es mutuo, que es recíproco, porque las otras personas que viven conmigo puedan desarrollar su propio proyecto de vida. Y de alguna manera yo intento ayudar a que eso ocurra. No es yo dejo mi proyecto de vida a un lado en pro de una especie de proyecto comunitario, sino que todos nos ayudamos pues a que ello ocurra. Antes que comentabas también sobre las relaciones familiares, ¿no? Y estas... bueno, decía Kropotkin o algún, ¿no? Bueno, muchos, ¿no? Que antes de la institución familia estaba la tribu, ¿no? O sea, quiero decir que la aldea, la comuna aldeana, los gremios, o sea, siempre ha habido estructuras vecinales o de personas que no necesariamente eran
estábamos unidos con lazos de sangre y, sin embargo, bueno, pues nos comprometemos para cuidarnos y de una manera igualitaria. Y eso lo ha habido a lo largo de toda la historia y ahora pues también. Bueno, pues el cohousing viene a recoger algo de todo eso que en este mundo individualista pues habíamos olvidado, ¿no? Ha salido antes también alguna diapositiva, ¿no?, que planteaba Elisa, ¿no?, esta estrategia de desinstitucionalización y desinstitucionalización no había hablado Astrid, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de esto, ¿no?, en este momento, y esto pues bueno, verdaderamente es una oportunidad también. Lo entendemos así. Parece que hay una verdadera voluntad política, por lo menos a nivel estatal, y en muchas comunidades autónomas, y yo creo que en Barcelona también ocurre, en la Diputación de Barcelona, o sea, a nivel provincial, en muchas otras administraciones, porque haya un cambio de modelo de cuidados que tiene que ver con la no institucionalización o la prevención de la institucionalización, que es donde estaría un poco encuadrado este mundo del cohousing, ¿no? Y entendamos que la institucionalización no es necesariamente algo ligado a un espacio concreto, sino una situación de institucionalización. O sea, una situación que tiene que ver con pérdida de control sobre mi vida, como otras personas o un entorno está decidiendo por mí, y eso, pues, en muchos casos ocurre en residencia y somos muy críticos con lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en muchas residencias, pero también uno puede estar institucionalizado en su casa. O sea, que digamos que la idea es acabar con estas situaciones de institucionalización. Entonces, bueno, hay muchas, como supongo que la presentación se comparte o tal, pues ahí luego se puede leer. Pero estos 5 ejes que plantea la estrategia tienen mucho que ver con mucho de lo que ocurre en iniciativas de viviendas colaborativas. O sea, se constituyen entornos amigables y resilientes que previenen la institucionalización. Cito cosas que dice la estrategia como tal, ¿no? Hay una libertad de elección de las personas, el diseño y organización de los apoyos y cuidados, hay una coproducción de políticas públicas. Bueno, eso es un salto que hay que terminar de dar con el cohousing. Bueno, la personalización, la vida en comunidad, o sea, desde luego todos estos valores que se están promoviendo desde esta estrategia, pues tienen mucho que ver con lo que está pasando en el cohousing, que puede ser eso, un referente como para que haya otros entornos que copien cosas de él. Entonces, en ese sentido, uno de los proyectos que estamos desarrollando, y yo tengo la suerte de ser el coordinador de todo un tinglao que hemos hecho en estos 3 años, que ahora termina, el 31 de diciembre, que es uno de los proyectos de innovación social e investigación que bueno, pues planteaba el Ministerio de Derechos Sociales y quiere servir para obtener evidencias para este cambio de modelo, ¿no?, de cuidados. Entonces, lo que hemos hecho en este proyecto es hemos ayudado a impulsar estrategias de cocuidado en 7 cooperativas de cohousing y a la vez hemos estado en 6 pueblos, nada que ver con el cohousing, 6 pueblos, comunidades no intencionales, a diferencia de las de cohousing, que sí son intencionales, comunidades rurales, donde también hemos ayudado a que realicen sus propias estrategias de cocuidado, pues mediante planes de acción local, y a partir de ahí pues desarrollar soluciones de cuidados para que puedan permanecer en el lugar hasta el final. Digamos que el salto ha sido lo que llamaríamos como una especie de proceso de retroinnovación. Los pueblos han inspirado al cohousing en esto que tiene que ver con la vida comunitaria, con una vida comunitaria intensa, donde las personas se conocen y se apoyan, y el cohousing inspira a los pueblos sobre un cambio de modelo de gobernanza, donde las personas, el otro día nos decía una señora de uno de los pueblos, ahora sabemos organizar asambleas, sabemos hablar entre nosotras, sabemos decirnos qué es lo que necesitamos, nos escuchamos y a partir de ahí sabemos crear soluciones. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando con esto. Entonces, de alguna manera, por eso digo que el cohousing es un referente, un buen referente. Se puede trasladar mucho de lo que pasa en el cohousing, por ejemplo, a una residencia de mayores, donde entonces se puede tener en cuenta qué es lo que necesitan estas personas mayores, se pueden escuchar, se pueden hablar, se puede contar con que una vecina puede tener algo que ver en tu vida, incluso dentro de una residencia, y hasta ahora pues no se cuenta con lo que pasa con la señora de la habitación de al lado, ¿no? Bueno, retos, el reto de la dependencia.
Ahí pongo 2 habitaciones, ¿no? Mi habitación soñada y la habitación que tengo. A lo mejor os parece que es al revés, pero es que cuando a la gente le preguntas ¿y qué necesita? Pero digo, incluso en comunidades de cohousing que están diseñando sus propias estrategias para envejecer allí. Cuando empiezan a pensar en sistemas de atención a la dependencia, su cabeza se les va a la foto de la izquierda. Bueno, que tenga todos los sistemas, que se medicalice, que no sé, pero ¿qué necesitas? La habitación de la derecha es una habitación de la casa compartida de la Asociación Cicerón, un lugar que llevan 40 años con personas en un 90% con dependencias y todo lo que vemos en esa imagen pues nos lo estuvo enseñando la señora que vive ahí, lo ha hecho ella, el cabecero lo hizo ella, los cuadritos, tal. Bueno, son sus cosas, es su habitación. Y son personas pues, que viven. Entonces, ¿por qué no voy a soñar con tener una habitación, incluso en situaciones de dependencia, como quiero que sea mi habitación de mi casa, ¿no? Bueno, pues esto es un reto. Esto es un reto porque nuestro imaginario no concibe otros referentes que no sean institucionalizantes. Entonces, bueno, es un gran reto y en este trabajo de investigación que venimos haciendo, bueno, seguimos corroborando una y otra vez que cuesta mucho como dar el salto a imaginar otros futuros posibles no institucionalizantes, ¿no? La imagen está también desde el cómic de Arrugas, de Paco Roca, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, la película también, es igual de buena. Y entonces ahí, bueno, le está enseñando a la persona nueva que acaba de llegar a la residencia, le enseña la residencia y dice, ¿estas escaleras a dónde van? Uf, no quieras saberlo, ¿no? De allí ya no se vuelve, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera, ese piso de arriba, del que nunca se vuelve, incluso las comunidades que diseñan estrategias para permanecer ahí hasta el final, incluso a veces imaginan eso, ¿no? Bueno, tendremos que tener una unidad de asistidos. Pero tú no querías vivir en tu casa. Entonces, bueno, esto está costando, pero bueno, estamos empezando a cambiar mentalidades, ¿no? No quiero que me envíen a una residencia, pero asumo que me van a enviar a una residencia. O sea, hay algo ahí extraño y ambivalente en nuestra cabeza que hace que lo que no queremos, de todas maneras, es lo que esperamos, ¿no? Y eso con la institucionalización de las personas mayores, a diferencia de otros grupos de población, ocurre mucho. En otro grupo de población no necesariamente se asume la institucionalización, pero con las personas mayores sí. La gente cree que va a terminar en casa de la hija o en una residencia, ¿no? Bueno, y digo la hija, por cierto. Bueno, una curiosidad. Está contando las personas que estamos aquí. El 20% de los que estamos aquí somos hombres. Ahí lo dejo también. Bueno, el cohousing para toda la vida. No todos los cohousing que pasaban que se han construido en otros países que llevan décadas admitían o contemplaban esta idea de que fueran viviendas para toda la vida. Luego la innovación aquí en España ha venido de este pensamiento, ¿no? De que pueda llegar a servir hasta el final. Y eso pues implica pues un sistema que en realidad tiene más que ver con una atención domiciliaria, con sistemas de apoyo a los vecinales que ocurren ahí, no directivos, sino facilitadores, bueno, con todo un sistema pues que es novedoso. El de las unidades de convivencia de las residencias de mayores, que habéis hablado antes, bueno, pues es un referente, ¿no? para este cambio de modelos. En una unidad de convivencia de 10 o 12 habitaciones, pues hay un 80% de personas con dependencia y a lo mejor pues hay 8 o 10 personas con dependencia y esa crucecita que pongo ahí como es la profesional, ¿no? que acompaña. Pues a lo mejor en un jubilar, en un cohousing, en unas viviendas colaborativas, pues son 30 unidades, pero a lo mejor el número de personas con dependencia es el estadístico de personas mayores, a lo mejor el 25%. Travesol llevan 10 años y nunca han pasado del 10%. O sea que, bueno, luego se vive también de otra manera. Y todas esas caritas sonrientes que están ahí alrededor, pues son gente que también colabora, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hay es más distancias, pero en realidad las necesidades de apoyo pueden ser parecidas. Bueno, y ya un poco para terminar, sobre diversidades. Estamos hablando de que esto tiene que servir para todas las personas. Si estamos hablando de viviendas para toda la vida, son para todas las personas las que construyen eso, las que diseñan eso, las que se lo imaginan, pero también las que vengan. Y una cosa muy importante también para mis otros yoes, o sea, para mi yo del futuro.
que a lo mejor tienen unas necesidades un poco distintas que las que tengo yo ahora, ¿no? Entonces, bueno, desde luego la diversidad pues es bastante grande. Y aquí una última imagen, ¿no? Para ilustrar un poco esto. Esta es una imagen de Jasper de Leura, ¿no? Una viñeta donde hay, pues sí, no sé si a distancia lo veis, ¿no? Pero bueno, están intentando mirar por la ventana y entonces hay una señora pues con un periscopio, uno que salta, una silla que se eleva muchísimo, un fakir, una videocámara y tal. Pero si esa ventana la hubieran puesto abajo, entonces me sobraba todo lo demás, ¿no? Entonces, previsión. Necesitamos prever sistemas de todo tipo. Me estoy hablando no solamente de la arquitectura, que también, y ahí pues hablaríamos de accesibilidad y accesibilidad universal, sino también pues hasta los sistemas organizativos y demás, y los recursos que están alrededor, con los que pues sería bueno que contáramos, ¿no? Pensar qué es lo que puede ocurrir a mi alrededor, que puede servir para que en el futuro esta vivienda siga siendo adecuada para toda la vida. Y eso es importante porque en muchos casos, antes creo que lo hablaba Irene, ¿no? La ley de dependencia, es que la ley de dependencia solo sirve para personas que ya tienen dependencia. Pero es que las ayudas a la accesibilidad solo sirven para personas que ya tienen discapacidad. Pero, joder, pero si la discapacidad precisamente se define por el problema que me supone un entorno que no me permite desarrollar las actividades que yo... entonces, para que yo no tenga discapacidad, a lo mejor lo que tengo que hacer es, primero cuando no tengo discapacidad, poder cambiar el ascensor de mi casa, la ducha por la bañera, no digo por decir cosas, ¿no? O aproximar servicios, o que haya un medio de transporte. Esto en el mundo rural pues lo hemos visto como una de las grandísimas necesidades, medios de transporte que me acercan a servicios que están en otros pueblos. Bueno, para todas las personas, pues pasa por la participación, escuchar cuáles son las necesidades de las personas, y eso pues implica que las políticas que tienen que ver con un cambio de modelo de cuidados tienen que pensar en sistemas de escucha y de participación activa y de escalar en esta escalera de la participación, de la escucha, la consulta, a la deliberación, a la toma de decisiones, incluso a la cogestión de servicios. Eso pues sería importante. Y el otro reto importantísimo, y aquí pues también porque es una de las críticas que se hace al cohousing, pues el tema de la asequibilidad. Claro, yo construyo edificios que cuestan un dinero. Claro, a ver, un cohousing vale lo mismo que una residencia, que una vivienda con servicio y tal, pero aquí, como es una iniciativa privada, pues digamos que parece que solo lo hacen los ricos. Bueno, claro, lo hacen las personas que tienen las posibilidades, puesto que no hay hasta ahora mucha ayuda por parte de las administraciones, por las que tienen la posibilidad de hacerte su propia casa. A lo mejor es más barato porque como es una cooperativa y no hay una promotora que se lleva por el camino, pues, bueno, pues puede ser más barato. Hay un proceso de decrecimiento. Las personas que se meten en esto venden su casa, que es más grande, en donde venían sus hijos a comer los domingos, por una cosa que es un poco más pequeña, y van soltando, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso supone construir, y eso pues cuesta dinero. Y ahí, bueno, pues ahí pues sería muy bueno que las administraciones pues vayan ayudando en esto. También es verdad que hasta ahora pues necesitamos el piloto, necesitamos las experiencias innovadoras para que luego, para poder contarle a una administración, mira, lo que quiero hacer es esto, me acompañas en este proceso, ¿no? Y cada vez, pues bueno, se están metiendo, ¿no? Bueno, perdona, a lo mejor me he enrollado demasiado. Muchas gracias. No, es interesante porque hemos tenido 4 experiencias, 4 reflexiones que explican un poco la diversidad y las posibilidades que hay. Y esto es muy interesante porque estamos aterrizando mucho. Pero Astrid ya tenía interés. Adelante. Sí, yo volía enseñar la diversidad de modelos que se hace. Exacto. Sí. I llavors només he pogut ensenyar Claro. la vivienda con servicio. Sí, endavant. Sí. Sí. Y entonces la tendencia es ir para no niveles de dependencia, que las personas que convivan en las residencias no sea por niveles de dependencia, sino por afinidades y por estilos de vida. Y entonces, esto es lo que enseño aquí a algunas residencias, digamos que es la tendencia predominante en Suecia, que tú eliges residencia en función del estilo de vida que tú quieres seguir llevando.
y no porque tienes un nivel de dependencia, digamos, ¿no? Entonces, aquí sí, esta la vivienda con servicios que he demostrado primero. Sí. ¿Se oye? Vale, gracias. Sí, sí, o sea, que la vivienda con servicios que he demostrado primero es, bueno, es mi madre estuvo ahí, por eso también tengo afecto. Era fantástico, realmente, porque cada uno tenía un apartamento, un balcón, y después había espacios comunes abiertos a las personas del barrio también. Incluso lo que hacían para hacer rentable el comedor era que las escuelas comían allí, porque había la guardería. Porque hay mucha, en la planificación urbanística ya se hace bastante, que se juntan los equipamientos para que pueda haber sinergias, ¿no? Economías también, de escala. Y entonces, está ubicado en un barrio de Estocolmo, y claro, hay un lago y todo, es fantástico, pero no es un sitio aislado, es todo un barrio. Y la próxima imagen, digamos, las actividades, digamos, aquí hay actividades de todo tipo, ¿no? Y esto de beber alcohol se puede hacer también porque no hay, digamos, ni en la vivienda de servicios que es municipal, o sea, ahí no hay una actitud que esto es prohibido, esto no es... No, aquí también entra la responsabilidad de las personas. Y entonces, también en esta vivienda con servicios está concebido casi como las unidades de convivencia en las residencias modernas, ¿no? El modelo que ahora se quiere implementar a todas las partes. Y ahí, digamos, en cada planta, pues hay una cocina comunitaria. Y ahí se reúnen, ¿no?, con el personal y las personas, la familia, pero también hay un restaurante en la planta baja abierto al público. Y a veces, si no hay mucha actividad o suficiente para que sea rentable, pues entonces se ofrece a las guarderías, a las asociaciones de comer allá. El siguiente. Aquí son las viviendas colaborativas que hay en Suecia, o sea, que las cohousing, ¿no? Y hay, la mayoría son cooperativas, pero algunas también son de alquiler y hay como un convenio, pero es un grupo que hace un convenio con las mobiliarias municipales para construir y para financiar, digamos, el proyecto. Y entonces acaba siendo alquilado todo el edificio y entonces se gestiona también, digamos, algunos servicios mobiliarios, bueno, esto de limpiar la vivienda y todo esto, ¿no? O cuidar del jardín, porque esto también reduce el coste de mantenimiento de servicios. Y entonces, el modelo cohousing sueco típico es basado en compartir el cocinar y comer juntos. Y entonces, si la siguiente, aquí, esta es la para seniors, de las primeras, y aquí se demuestra muy bien que una de las actividades, digamos, es comer juntos y cocinar. Y entonces esto, la ventaja que tiene es que se organizan equipos de 10, por ejemplo, que se ocupan de hacer la compra y preparar la comida, lavar los platos, digamos, cada 4 semanas. Y después hay otro equipo que lo hace el siguiente. Y esto te ahorra de cocinar y de comprar durante 3 semanas. Únicamente te toca una vez a la semana. Y entonces además se hace así, hablando y disfrutando, haciéndolo.
y también sale mucho más económico también esto. Y la siguiente, aquí la cocina, ¿no? Está también diseñada para cocinar en grupo. Y esta experiencia salió de uno de los primeros cohousing en Suecia, el siguiente. Esta es una vivienda colaborativa de familias, digamos, que es la más típica en Suecia. No es para personas mayores, no empezó con personas mayores. Empezó con familias, y como que también las familias son diversas hoy en día, cuando hay una separación, por ejemplo, pues el padre a lo mejor prefiere vivir en el cohousing con los hijos, que los tiene una vez por semana, ¿no? Bueno, lo comparten, ¿no? Y entonces además tiene, sí, todos más adultos, ¿no? Que también son referentes y ayudan a tener una socialización también interesante. Y además, claro, que también hay viviendas, hay espacios, ¿no? para los niños. Y guardería, digamos, los padres, ¿no? se ocupan de los niños cuando uno tiene reunión al trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces también es como práctico, muy práctico. Aquí es otra para personas con diversidad sexual, digamos, y que también es interesante porque realmente ellos han tenido muchas dificultades para poder ser ellos. Han tenido que, bueno, quedado en el armario, ¿no? También en las residencias. Entonces esto también es una iniciativa interesante en Estocolmo, que funciona muy bien. Esta es una interesante también, que es una vivienda comunitaria en sur de Suecia, que unas personas mayores comparten la vivienda con jóvenes suecos e inmigrantes. Y ha sido un éxito porque normalmente hay aquella cosa de... pero ha sido un éxito realmente y ha salido en muchos reportajes y revistas y periódicos, porque los suecos enseñan a los inmigrantes a hablar sueco mejor y todo esto. Les enseñan a conducir, si no tienen carnet de conducir, les enseñan las 1001. Y al revés, que los jóvenes, claro, les enseñan pues, internet y cómo hacer la compra, tienen fuerza ellos y bricolaje, lo que sea, ¿no? Y entonces, son proyectos a veces, la intergeneralidad, que son como ideales, pero a veces demasiado románticos quizás, y lo que es muy importante, que la experiencia de allá es que tienes que realmente hacerlo desde abajo, no desde arriba. Que el ayuntamiento no puede decir, mira, ahora haremos un cohousing o... Astrid, Perdón. no, perdón. Es que realmente los 4 proyectos y la experiencia es realmente interesante, pero es que estamos ya en el límite del tiempo y me gustaría al menos que tuvierais 5 minutos la oportunidad Sí. de sacar una reflexión de lo que ha salido en la mesa. Sí. Respecto a la participación de los que estáis siguiendo las sesiones, habrá al final de la jornada de mañana un taller de participación, pero bueno, si alguien tiene una urgencia de una pregunta que hacer o algo que realmente no haya quedado claro, pues lo decís y preguntáis de cualquiera de los proyectos que se han expuesto. Únicamente Sí. pasar Otra, muy las bien, sí, imágenes, sí, ¿vale? Y ya sí, está. ya está, de acuerdo. No diré Sí, sí, nada. no, de acuerdo, de acuerdo. ¿Eh? Estas son con unidades de vivencia de diferentes perfiles en función de los intereses, de deporte, de spa, de vida exterior. No, esto no, las imágenes anteriores, digamos, para que se vea. ¿Vale? Esto, el otro, para atrás, para personas
digamos, bueno, perfil deporte hispano, unidades de convivencia, personas que tienen dependencia más allá. Esta, para personas árabes, sí, de otras religiones y de otras confesiones. ¿Por qué? Porque las personas con demencias, cuando han aprendido el idioma, el sueco, pues se pierde cuando cuando tiene demencia. Entonces ya no funciona para nada en una residencia con suecos únicamente. Entonces se creó estos. Y hay una también de españoles más arriba, aquí, de habla hispana. Ya. Muy bien, pues si os parece, hacemos un intercambio, porque claro, no hemos dialogado nada en esta mesa. Era realmente interesante que cada uno de los proyectos se pudiera explicar bien, pero bueno, seguro que os han sugerido cosas 5 minutos o 3 minutos. Adelante si tenéis alguna cosa y si no, pues ya lo dejaremos. Yo quería apuntar una cosa. Sí, por micro, pues. Así. Creo que no ha salido en ninguna mesa y quizás es que está prevista para mañana, pero es el tema de género. A mayor edad, más mujeres y menos hombres. Eso ya lo sabemos todos, ya hemos visto las pirámides, ¿no? Y realmente nosotros nos encontramos con que cada vez hay más mujeres solas. Mujer sola, en muchos casos es un sinónimo de pobreza. ¿Por qué? Porque las mujeres mayores son un colectivo empobrecido. Esto es así. Normalmente en estas edades, estamos hablando de 75 años en adelante, en muchos casos no habían cotizado, tienen pensiones de viudedad. Las pensiones de viudedad son inferiores a las pensiones de jubilación, con lo cual hay un sesgo económico muy importante y esto limita también la participación en la vida social. Y yo creo que es una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Para poder participar en la comunidad, la situación socioeconómica de las personas y en este caso afecta especialmente a las mujeres. Pues por aportar y finalizar quizás la intervención, el destacar la necesidad de, bueno, retomando la mesa anterior, quizás no solo diagnósticos, sino también propuestas, ¿no? E innovar y proyectos que nos ayuden también a avanzar en nuevas respuestas y nuevas propuestas que luego puedan tener una evidencia detrás o un seguimiento, pero también que nos ayuden a ir cambiando, porque la parálisis por análisis, ahora mismo creo que tenemos muchos datos, tenemos también unas proyecciones a nivel demográfico y con unos retos en todos los territorios que requieren también respuestas más rápidas. Y se habla de la vivienda, se habla del, como decía al principio, ¿no? El desequilibrio territorial, el tema energético también, la intergeneracionalidad, cómo reconvertimos los territorios también para que sean más sostenibles, más saludables, y todo esto requiere acción también, porque podemos hacer las cosas de forma distinta, pero requerimos también escenarios que nos faciliten el hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano y también pues, atrevernos, ¿no? a innovar y a hacer proyectos nuevos y salir a veces pues, de esas carteras o de esos pliegos que tenemos ya muy trabajados y muy estructurados y son los más rápidos. Y, por ejemplo, con el tema de las residencias, no recuerdo ahora la cifra, ¿no? Pero se está hablando también de nuevas plazas, nuevos equipamientos, nuevas residencias, pero ya sabemos cuáles son las residencias y quizás tenemos que abrir la puerta, ¿no? A ese abanico de necesitamos realmente ese número cuantitativo que resuelva esas necesidades o es que la proyección, ¿no? Estamos hablando hoy de ese cambio que va a haber de perfiles de personas mayores, pero seguimos hablando de unas políticas que tienen que abrir X plazas de un modelo que ya sabemos que está obsoleto, ¿no? Entonces, esa necesidad de planificar a largo plazo y de pensar también en la sostenibilidad de estas infraestructuras que creamos hoy, cómo van a responder dentro de 30 años, con una estimación, ¿no? O una previsión de cómo va a cambiar la sociedad con todos estos retos que hemos compartido hoy. Una reflexión final, ¿sí? Bueno, yo creo que había una pregunta también para mí, digamos, que hicisteis, que era... Hemos saltado el guión, ¿eh? Porque como sea... Ya. Bueno, es que se puede hacer aquí
para, digamos, para adaptar experiencias de los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces mi respuesta normalmente es que es mejor mirar buenas prácticas, digamos, que hacer comparaciones, que el país lo hacen mejor, el peor, ¿no? Que normalmente se hacen las cosas malas en todas partes y buenas también. Entonces, por eso yo creo que sí que falta aquí una política de vivienda, está clarísimo, que falta para todo el mundo, para jóvenes sobre todo. Pero una experiencia, yo creo, muy buena, que se debe tener en cuenta aquí, es que si se hace vivienda para personas mayores, que se adaptan a las necesidades de ellas, se promueve un movimiento en el mercado de hábitat de vivienda que hace que los jóvenes puedan acceder a casas que las personas mayores no les van bien, porque hay barreras, son grandes o lo que sea. Entonces, es un mensaje que creo que puede ser importante respecto a las políticas. Vale la pena hacer políticas para personas mayores de vivienda. Vale. En una de las ciudades en las que trabajamos el proyecto de ciudades amigables con las personas mayores, me acuerdo en los grupos focales preguntábamos a las personas mayores por la vivienda y nos respondían, y en distintos grupos pasaba lo mismo, nos respondían hablando de las viviendas de sus hijos. Sí. No reconocían que ellos vivían en un 80% de los casos en viviendas no accesibles, por ejemplo, pero lo que les preocupaba era que tuvieran la vivienda a sus hijos. O sea, que digamos que este tema de la vivienda, pues eso, efectivamente, no es para mayores o tal. Pero si pensamos en viviendas para toda la vida, sí que creo que hay que pensar como en... O sea, esto no es del Departamento de Urbanismo ni del Departamento de Vivienda, es de muchos departamentos. Hay que pensar en políticas que den soluciones de carácter integral. Creo que para hacer esos análisis, ¿no? Esos diagnósticos que comentaba también Irene, necesitamos reconocer necesidades de los de la parte de arriba de la pirámide de Maslow. O sea, cuando hemos hablado, cuando se han hecho viviendas o residencias para mayores, parece que solamente son para que subsistan las personas mayores, no para que tengan relaciones sexuales, para que puedan desarrollar sus aficiones. Y entonces hay que pensar en eso, ¿no? Y eso pues implica, el barrio implica muchísimas cosas. Y así como ya como última cosa, también como recomendación para políticas públicas, que cuenten con la comunidad, porque dicen queremos contar con la comunidad, pero luego no saben muy bien cómo, ¿no? Pues una muy concreta, la traemos desde el mundo de las viviendas colaborativas, es déjennos, por ejemplo, en la ley de dependencia colectivizar prestaciones a la dependencia. ¿Por qué no nos dejan que entre nosotros, que nos sabemos organizar nuestros cuidados de la manera que sea, podamos recoger la ayuda que le dan a fulanita y la mía y la otra y tal, y nos autoorganizamos de alguna forma? ¿Por qué no colaboramos de esa manera? Y yo creo que ahora, por ejemplo, que sacarán dentro de unos días, supongo, el borrador de la ley de dependencia, pues a lo mejor es una de las cosas que nos gustaría que ocurrieran. En ese sentido, yo creo que se pueden cambiar muchas políticas. Se trata de dar confianza, de contar con la corresponsabilidad de las personas y que digamos que la administración pues sea una parte de todo esto, ¿no? Bueno, pues realmente ha sido, para mi sorpresa, una mesa que hemos concretado muchísimo, porque muchas veces no. No, hemos combinado en la mañana el plano teórico, el plano estructural y finalmente hemos aterrizado muy bien en experiencias muy concretas que pueden inspirar mucho a la hora de decidir en un municipio o en una entidad que se priorizan. Así que muchas gracias por todas estas experiencias y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Muy bien.